Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión más de Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una servidora y amiga Marisol Martínez Reyes. Yo soy especialista en Derecho de Daños y socia fundador de Indemne Abogados, una firma legal destinada y dirigida precisamente al litigio en este tipo de materia y que en conjunto con INDECAJ estamos sumando esfuerzos para llevar a ustedes desde la academia la profesionalización de este derecho que es bastante versátil, es nuevo y sobre todo tiene una trascendencia muy interesante en esta época de los derechos humanos, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es precisamente el contrato de seguro de responsabilidad civil y sus alcances en el derecho de daños. Recuerden ustedes que el día de hoy vamos a poder hacer uso de la voz al final de la exposición para alguna inquietud, duda que tengan ustedes al respecto de lo que les voy a estar platicando. Esta charla que he denominado charlas jurídicas o encuentros jurídicos, es precisamente para difundir el tema de la academia, nuestra maestría en Derecho de Daños, que ustedes puedan conocer un poco de lo que se ve en los módulos que vamos a impartir y más adelante les vamos a dar a conocer toda nuestra oferta académica y porque estamos ya muy próximos para iniciar el grupo que va a ser el próximo 27 de septiembre con una charla introductoria y ya en clases virtuales, desde luego, al día 4 de octubre. Pero eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, es un gusto, como cada miércoles, estar compartiendo un tema diferente al respecto del derecho de daños. Y bueno, vamos a entrar en contexto para poder decir qué es el contrato de seguro. De manera coloquial, el contrato de seguro es un contrato bastante especial. No es un contrato como el de arrendamiento, como el de compraventa. Tan especial es que tiene una ley que lo rige, que rige sus condiciones, su forma de operar. Se llama la ley sobre el contrato de seguro. ¿Por qué es tan especial este contrato? Porque en un contrato normalmente hay un acuerdo de voluntades en donde se pacta de manera privada entre las partes, las cláusulas, las condiciones, la forma de penas convencionales, el incumplimiento, qué pasa si hay una cuestión de controversia, a dónde vamos a acudir. Y esto normalmente sucede en todo tipo de contratos porque son acuerdos de voluntades. Pero en el contrato de seguro, como les dije anteriormente, hay una ley que lo rige, que rige estas disposiciones porque nosotros vamos a contratar sobre algo incierto. Esa es como que la premisa, lo más extraordinario de este tipo de contrato. Es algo, es una contratación que nosotros vamos a contratar respecto a algo que no sabemos si va a pasar. Contratamos el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, pensando en que probablemente algún día tenga yo la necesidad de pagarle a alguien una indemnización. Entonces, no sabemos si va a ocurrir. Habrá muchas ocasiones en que nosotros, si ustedes tienen un vehículo, saben que han pagado con año tras año, una prima de seguro y a lo mejor nunca la han ocupado, ni siquiera para cuestiones materiales o para cuestiones personales, para daños a terceros. Entonces, nosotros con este contrato de seguro que es tan especial, vamos a contratar sobre algo que no sabemos si va a pasar, ¿no? El contrato de seguro sobre responsabilidad civil ampara una posible eventualidad que pudiera ser yo sujeto, o sea, yo pudiera ser sujeto del daño para obtener un pago, una indemnización, un tema de atención médica, un tema en el caso de que perdiera la vida, entonces esa indemnización pasaría a mis deudos.
Y en el caso de que yo pudiera causar daño a un tercero, no impacte en mi patrimonio. Es decir, que haya un tercero, es decir, la empresa aseguradora, que pague por mí. ¿Por qué va a pagar por mí? Porque ese es el convenio, ese es el contrato, ese es el acuerdo. Entonces va a pagar por mí ¿hasta cuánto? Hasta la suma pactada, la suma asegurada. Entonces vean ustedes que este tipo de contrato es un contrato que vamos a contratar para futuras eventualidades y sobre todo el fin del contrato de seguro de responsabilidad civil es que tú como asegurado no te impacte en tu patrimonio si se verifica la eventualidad prevista, el riesgo amparado. Es decir, que paguen por ti, que pague una persona, en este caso la aseguradora, por ti. Entonces, vean ustedes que la naturaleza del contrato no es tan simple. El contrato de seguro no asegura cosas inmediatas o tangibles, sino posibles eventualidades. Entonces, el artículo primero de la ley del contrato de seguro precisamente define al contrato de seguro como a que el asegurador, en este caso la empresa aseguradora, se obliga mediante el pago de una prima a resarcir un daño o a pagar una indemnización, una suma de dinero, al verificarse una eventualidad. Y de este concepto que nos marca el artículo primero de la ley sobre el contrato de seguro, se desprenden diferentes eventualidades o diferentes elementos. El primero de ellos es el asegurador, es decir, la empresa aseguradora que está contratando, que está obligándose a resarcir mediante una prima una posible eventualidad. Después, el segundo elemento tenemos el asegurado, es decir, aquella persona que contrata la póliza, aquella persona que requiere tener el beneficio de que si se ocupa esta eventualidad o se genera el riesgo contratado, entonces yo voy a ser a quien no se me impacte en el patrimonio. El beneficiario, esto es muy importante porque existe una tercera persona que no es parte del contrato, es decir, ya identificamos al asegurador y al asegurado. Esa relación contractual que sí tienen estas dos personas y que se están obligando a pagar una prima y uno de ellos va a pagar por el otro, en el caso de verificarse la eventualidad. Pero existe una tercera persona que no es parte del contrato. Es una tercera persona que va a resentir el daño y se le llama beneficiario. El beneficiario a veces ni siquiera se conoce. Es decir, pongamos un ejemplo. En un contrato de seguro de responsabilidad, el más coloquial, de un vehículo automotor. El asegurador y el asegurado se conocen perfectamente. ¿Por qué? Uno paga la prima, el otro expide la póliza. Entre ellos dos hay una relación contractual. Pero si en el eventual caso yo tengo un accidente y se genera el riesgo amparado en la póliza, es decir, le causé daño a una persona, ya sea porque choqué y le afecté su vehículo a ese tercero o porque a lo mejor le causé daños en su integridad física. Entonces, esa tercera persona se llama beneficiario y no es parte del contrato de seguro, pero sí es parte para los efectos indemnizatorios. Es decir, este tercero dañado, ya sea en sus bienes o en su persona, puede reclamar de manera directa a la asegurada, a la empresa aseguradora o bien al causante del daño el pago de la indemnización. ¿Cuál? Pues que se le haya causado ya sea en su integridad física o bien en sus daños materiales. Esto, ¿cómo funciona en el derecho de daños? La empresa aseguradora funge como una garantía de pago, como una garantía que al menos quienes estamos representando a víctimas nos interesa mucho siempre saber si está de por medio una empresa aseguradora,
para los efectos de poder tener garantizado el pago de una indemnización, al menos hasta el límite de la suma asegurada. Entonces, si ya tenemos claro que además de las dos partes contratantes, puede existir una tercera persona llamado beneficiario, que es a quien en determinado momento de actualizarse el riesgo ampliado se le va a indemnizar. Entonces ya tenemos tres sujetos en la relación contractual. Tenemos la empresa aseguradora, la que expide la póliza, tenemos a la persona que contrata la póliza, o sea, aquella persona que quiere estar asegurada por una eventualidad, y tenemos al beneficiario, que es precisamente aquella persona que, si bien no es parte de la relación contractual, de verificarse el siniestro, va a ser beneficiado para los efectos de la indemnización. Un elemento más de este contrato de seguro precisamente es la prima. ¿Y qué es la prima para los efectos de este contrato? La prima es esa cantidad en dinero que el asegurado paga a la aseguradora para que le garantice el cumplimiento de ese riesgo amparado. Es decir, yo quiero contratar un seguro para mi vehículo y entonces, en contraprestación de ese derecho que me da si se verifica un siniestro, de que la aseguradora pague por mí, yo tengo la obligación de pagar una prima, una cantidad en dinero, ya sea mensual, semestral o anual, que cubra precisamente esa eventualidad, ese riesgo. Yo quiero que una aseguradora me cubra cuestiones de, si en el caso de accidentes viales, para daños a terceros, o solamente una cobertura limitada o una cobertura amplia que también me ampare a mí. O sea, no solamente los daños que yo pueda ocasionar, sino los daños que yo sufra cuando esté conduciendo mi vehículo, o bien solamente limitada. Yo no quiero que me cubra a mí, pero quiero que le cubra a una persona en el caso de que yo sea la causante del daño. Entonces, mediante esa prima que se tiene que pagar de manera mensual, semestral o anual, la aseguradora va a cubrir el daño si se verifica el riesgo amparado. Y un elemento más precisamente es el riesgo. ¿Qué debemos entender por el riesgo? El riesgo en una cobertura de derecho de daños, de responsabilidad civil, es precisamente esa eventualidad que nosotros pensamos que se pueda verificar. Es decir, si yo quiero contratar un seguro de vida, la eventualidad es que si yo muero, le paguen a mis deudos una cantidad de dinero. Si yo contrato un seguro de responsabilidad civil por daños a tercero por conducción de vehículos, el riesgo es que si yo causo un daño a un tercero, si estoy conduciendo el vehículo, entonces al verificarse la eventualidad, ese seguro le pague a ese tercero. Si yo contrato un seguro en el cual soy dueña de un establecimiento mercantil, y tal vez, ahorita vamos a hablar de seguros obligatorios, me obligan a contar con un seguro para mi establecimiento, porque si no, no puedo funcionar. Entonces, el riesgo sería que ese seguro ampare los daños a terceros que puedan ocasionarse con motivo de mi funcionamiento, llámese hospitales, colegios, centros de hospedaje, hoteles, restaurantes, museos, tal vez, dependiendo de la localidad, hay seguros obligatorios que permiten el funcionamiento de un establecimiento mercantil, sí o sí, se cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Entonces, el riesgo amparado juega un papel muy importante en el contrato de seguro con responsabilidad civil, porque es ahí donde se identifica cuál es esa eventualidad que, de actualizarse, esa aseguradora va a tener la obligación de pago. Bien. Y al final
tenemos un elemento no menos importante. Todos los elementos que les acabo de contar del contrato de seguro son importantísimos, y es la suma asegurada. Y creo yo que muchos de los que contratamos un contrato de responsabilidad civil con una aseguradora, no nos fijamos muchas veces en la suma asegurada. Nos fijamos más en la prima de seguro. Es decir, que me salga más barato, menos mensual o quincenal o semestral o anual, pagar menos, y a veces no nos fijamos en el rubro de la suma asegurada. Creo yo que esto es algo súper importante. La suma asegurada en un contrato de seguro es la cantidad que la aseguradora está obligada a pagar a ese tercero, o a ti, en el caso de verificarse la eventualidad. Y muchas veces por pagar una prima baja, nuestra suma de asegurada también es baja. Porque ¿qué hace la aseguradora cuando contratas un seguro? Mediante algoritmos y tablas actuariales, estas aseguradoras miden el riesgo y te miden a ti como persona. Es decir, una persona que tiene de manera recurrente accidentes, que no sé, tiene un año contratado con esa póliza de seguro y le ha llamado al seguro, no sé, 4 o 5 veces en el año, pues ya tu nivel de riesgo es alto como persona. Entonces tu prima seguramente el próximo año va a ser más alta, porque ellos miden la situación de riesgo. También identifican, por ejemplo, los vehículos. Si tú tienes un seguro de responsabilidad civil por robo de vehículo, donde ampara el robo de vehículo, hay vehículos que son susceptibles de ser robados de manera más frecuente que otros. Entonces, las pólizas o las primas de esos vehículos van a aumentar en la medida que la siniestralidad aumente y las estadísticas que ellos tengan registrados. Entonces, las aseguradoras van a medir ese riesgo para establecer el monto de la prima. Y si nosotros caemos en el error de pagar primas bajitas, a lo mejor nuestra suma de asegurada también es muy bajita. Y resulta que a lo mejor no cubre la eventualidad. Pongamos un ejemplo. La Ley Federal de Trabajo dice que por muerte de una persona, mínimo debe pagar 5,000 días de salario mínimo. Algunas localidades dice salario mínimo, otros dice salario más alto. De manera tal que, al menos aquí en la Ciudad de México, si hablamos de responsabilidad civil, los 5,000 días de salario mínimo, de acuerdo a la ley civil para el cómputo del fallecimiento de una persona, va arriba de 5 millones de pesos, más o menos, 5, 7 millones de pesos. Y resulta que tu póliza ampara solo una suma asegurada de dos millones de pesos. ¿Qué va a pasar con ese remanente? Esa cantidad, si es que te llegaran a condenar en un juicio civil por responsabilidad civil. La suma asegurada nada más va a ser 2 millones. La empresa aseguradora solamente va a pagar 2 millones, porque eso es lo que tú pactaste. Y entonces los otros 3, 4 millones, independientemente de que sea responsabilidad civil o un tema de daño moral, sea una condena mayor, tu póliza de seguro no va a ser suficiente para pagar. ¿Por qué? Porque pagaste una prima pequeñita, no nos fijamos o no te fijaste en el tema de suma asegurada, y tu suma asegurada es mínima. Entonces la empresa aseguradora va a decir, sí, yo tengo un contrato de seguro contigo, sí, tengo que pagar por ti, pero nada más hasta 2 millones de pesos. Entonces, este es un tip importante, porque todos creo que de una u otra manera hemos contratado seguros, y en los seguros no nos fijemos en la prima, fijémonos en la suma asegurada, en las coberturas que esta aseguradora nos está ofertando para aceptarla o no. Tú puedes decirle a tus aseguradoras, ¿sabes qué? Yo necesito una suma asegurada mayor, y ellos te van a cotizar y te van a computar el tema de la prima. ¿Vale la pena? Sí, porque cuando nosotros tenemos una eventualidad del seguro, pues la aseguradora tenemos la mala
tienen la mala fama, las empresas aseguradoras, de que no quieren pagar y que tienes que demandarlas y tienes que hacer muchas cosas para que la aseguradora pague. Entonces, tenemos esa idea de la aseguradora que casi nunca quieren pagar. Sin embargo, yo les voy a decir algo de las empresas aseguradoras. En mi opinión, las empresas aseguradoras, cuando estamos del lado de la víctima, cuando estamos del lado del beneficiario, perdón, es una bendición. ¿Por qué? Porque es garantía de que vamos a obtener cuando menos la suma asegurada. En el derecho de daños no tenemos las personas no tenemos esa cultura de responsabilidad. No tenemos esa cultura de que, bueno, si yo causé un daño, yo por mutuo propio me detengo, te auxilio, te digo qué pasó, te doy la atención, le llamo a mi seguro. O sea, la responsabilidad que cada uno asumimos en muchas ocasiones no es la adecuada. A veces dicen, bueno, pues sí, tengo que pagar, pues que me demande. Eso no debería de pasar. Eso no debería de pasar nunca. Lo que debería de pasar es que cada quien asuma su responsabilidad. Si tienes un contrato de seguro, pidas a la aseguradora, exijas a la aseguradora que pague y pues, no se llegue el problema a mayores, ¿no? Que se termine ahí como un chocolate. Pero normalmente en la práctica eso no sucede y no me van a dejar mentir. Muchas veces las aseguradoras dicen, bueno, a veces el asegurado quiere negociar y dice la asegurada, no, yo no pago. Si tú llegas a un convenio, pues ya la representación legal no te la voy a dar, ya es tu responsabilidad, no vamos a hacer uso de la suma asegurada porque tú por voluntad estás llegando a un convenio. Y entonces obligan a esa persona asegurada a involucrarse en un proceso civil o penal y la aseguradora pone las pautas, te da la representación, te pone al abogado que ella quiere, no al de tu confianza, tienes que estar supeditado a sus términos y condiciones, con la amenaza siempre latente de que si tú negocias o llegas a un arreglo con el afectado, la aseguradora se hace a un lado. O si tú traes a tu abogado de tu confianza, fírmame aquí que no estás aceptando la representación legal que la empresa aseguradora te está brindando y no nos vamos a hacer responsables. Entonces, vean ustedes que no es tan fácil el tema de la asunción de responsabilidad ni para el asegurado ni para la aseguradora. Por eso, hoy en día existen criterios jurisprudenciales en donde existe ya la posibilidad de realizar la acción directa en contra de la aseguradora. Y digo criterios novedosos porque, en mi opinión, la acción directa en contra de la aseguradora siempre ha existido. El artículo 145 y 147 de la Ley del Contrato de Seguro señala precisamente que en el momento en que se verifica el siniestro, nace la obligación de la empresa aseguradora. O sea, no tiene que esperar a que haya una sentencia, no tiene que esperar a que se le demande al asegurado, no tiene que esperar a nada. La ley es clara y dice, en el momento que se actualiza el riesgo amparado, en ese momento nace la obligación de la empresa aseguradora para con el tercero dañado. Si interpretamos a la literalidad de ese artículo, entonces la acción directa en contra de la aseguradora siempre ha existido, porque ese artículo 145 y 147 siempre han estado en la ley, no ha tenido modificación alguna. Entonces, ¿qué hace hoy en día nuestra eh, jurisprudencia? Nos interpreta de una manera como que más ágil el tema de cómo se debe de ver esta acción directa. Y esta acción directa nace precisamente eh, por juicios que se llevaron ante Comisión Federal de Electricidad, pero ahí es otro tema. Como se demandaba a Comisión Federal de Electricidad en la vía administrativa,
primero tendría que resultar procedente la acción en la vía administrativa, en contra del asegurado, que era Comisión Federal de Electricidad, para que pudiéramos reclamar a la empresa aseguradora, porque no podía entrar una empresa aseguradora a un tema de responsabilidad patrimonial del Estado, porque son competencias completamente diferentes. Entonces, del análisis de esa situación en donde se dijo, bueno, es que la víctima en el proceso de la reparación del daño, en este caso el beneficiario, pues se le está revictimizando, porque tiene que agotar primero un proceso y después pedir otro para el pago de la indemnización derivada del contrato de seguro. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no, eso está mal. Si quien quiere, si quien va a pagar es la empresa aseguradora, pues ¿para qué agotar un procedimiento administrativo? Que vaya directamente a reclamar la indemnización en la vía directa en contra de la aseguradora, ya sea en la vía ordinaria civil o si eres eh, el contratante, pues la mercantil. Entonces, vean ustedes cómo el derecho de daños va evolucionando, va interpretando todo con el objeto de que la víctima no esté en el proceso de la reparación del daño siendo revictimizada. Y esto es muy importante y centramos el tema del derecho de daños y lo ligamos al contrato de seguro porque como se los dije anteriormente, es una garantía de que al menos el beneficiado o la víctima pueda ser susceptible de ser indemnizado al menos hasta la suma asegurada. Cuando nosotros analizamos un caso de derecho de daños que nos llega a la oficina, lo primero que investigamos son pólizas de seguro. Es decir, si es un hecho de tránsito, si es un accidente de trabajo, si es un tema de daños o en instituciones mercantiles, vemos si existe la posibilidad de tener seguro y si no, lo sabemos de primera mano, hacemos la investigación correspondiente para los efectos de saber si contamos con una póliza de seguro, quién es la empresa aseguradora que en determinado momento podría responder del daño y lo más importante, hasta cuánto asciende la suma asegurada. Estos son lo que nosotros siempre, cuando nos llega aquí a la oficina un tema de daños, es lo que agotamos. Pensamos siempre, si existe póliza de seguro, hay una posibilidad de pago. Sobre todo, les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros demandamos a una empresa de seguros, se rige por una situación diferente. El tema del procedimiento es el mismo, pero la aplicación de las reglas en el tema de ejecución de sentencia es diferente. Ahí les rige la ley de instituciones y seguros y fianzas. Y ahí en esa ley dice que cuando una empresa aseguradora es condenada en un ámbito jurisdiccional, no es que le tengas que embargar bienes como cuando ejecutas una sentencia, que normalmente vas por los bienes del demandado o ves cuentas bancarias o buscas la manera de que se te paguen. Aquí, como las empresas de sí son solventes, porque lo que amparan son riesgos o posibles eventualidades, no puede ser que una empresa aseguradora sea insolvente, porque para eso se constituyen fondos de garantía para responder de esos daños. Entonces, les rige la ley de instituciones y seguros y fianzas y el artículo 276 de esa ley establece que cuando una empresa aseguradora ya esté condenada en sentencia firme, esta empresa aseguradora tiene 72 horas, dice, para los efectos de acreditar, o sea, no para los efectos de cumplir. Vean la diferencia. De acreditar que ya realizaron el pago a lo que fue condenada. Dentro de esos 3 días, si ella no acredita que ya pagó,
que pagó la condena, la que fue condenada, entonces se le realizará un procedimiento. Primero que las multas son bastante altas para los efectos de incumplimiento del pago. Este, se, se invierten, les había dicho que hay inversión de reservas técnicas que amparan cada seguro. Entonces, la Comisión de Seguros y Fianzas interviene para los efectos de rematar esas inversiones, de poder sacar el dinero de la aseguradora y ponerlo a disposición del juzgado. Es un procedimiento que tiene una técnica, de una manera de pedir para ejecutar a una aseguradora, pero es muy ágil porque cuando nosotros pasa el tiempo, ¿no? Del tema de que causa estado. Una vez que causa estado y si tenemos dentro a una empresa aseguradora con una condena firme, entonces lo único que tenemos que hacer es, en base a ese artículo 276, pedir que se le dé el término que establece la ley para que acredite que ya pagó. No me ha pasado nunca, y eso se los prometo, no me ha pasado nunca que pasado esos 3 días la empresa asegurada no haya exhibido al juzgado el billete de depósito. En todos los casos ha pasado, porque son susceptibles de multas y también del remate de esas inversiones de las reservas técnicas. Lo que buscan estas empresas aseguradoras es no crear estadística porque les afecta en el tema de, del registro ante la Comisión de Seguros y Fianzas. Entonces, cuando tenemos una empresa aseguradora dentro, lo que pasa es que nosotros pedimos esa situación y de inmediato dentro de las 72 horas lo exhiben. Incluso me ha llegado pasar que me hablan los abogados de la aseguradora y me dicen, oye, ¿qué crees? Que todavía no sale tu cheque. Dame oportunidad, no promuevas. Sí te lo voy a entregar, pero dame un día más. No estoy en el término de los 3 días porque la cuestión administrativa, etcétera, dame oportunidad. O sea, de verdad es una situación que siempre lo exhiben dentro del plazo, o en su caso, les digo, me ha sucedido que me llaman para decir, aguántame tantito, un día o dos, pero sí te lo voy a exhibir. Ya nada más falta una firma, etcétera. Entonces, eh, no veamos a las aseguradoras como los malos. Realmente las aseguradoras en el tema de derecho de daños son garantía para que la víctima al menos pueda obtener la reparación del daño con base a la suma asegurada. Y les decía que hay un tipo de seguro de responsabilidad civil que habla sobre los seguros obligatorios. En el tema de los seguros de responsabilidad civil hay dos tipos de seguro, el voluntario y el obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Eh, en el voluntario está a potestad del asegurado contratarlo o no. Y en el obligatorio, por disposición de la ley, se establece que existe obligación de contratar ese seguro. Caso concreto, por ejemplo, quienes transitan por carreteras federales, existe una disposición expresa en la Ley de Caminos y Puentes Federales que dice que todos los vehículos deben de contar con una póliza de seguro vigente. Unos lo realizan o no, pero el que lo realicen o no, no quiere decir que no estén obligados. O sea, están obligados por ley porque así dice la Ley de Caminos y Puentes Federales. Hay seguros obligatorios, por ejemplo, el seguro escolar. Últimamente ya las instituciones privadas, creo que también las públicas por ley, están obligados a contar con un seguro obligatorio. Quienes tienen a sus hijos en escuelas privadas, dense cuenta que cada reinscripción siempre les pasan la factura por la prima del seguro obligatorio, que es seguro para los escolares. En el caso de que se caigan, que tengan algún daño, que tu hijo le cause daño a una persona, a otro niño, que tenga un accidente de determinada manera dentro de las instituciones, está la obligación. Por ejemplo, dependiendo de la localidad, hay algunos estados que para que
una institución mercantil funcione, les piden para su licencia de funcionamiento un seguro de responsabilidad civil, como los hoteles, por ejemplo, en Quintana Roo, que es una zona de mucho turismo, no pueden funcionar si no tienen un contrato de seguro de responsabilidad civil. En el transporte público, por ejemplo, tampoco pueden funcionar, no se les otorga la concesión para la explotación de ese tipo de transporte, ya sea de cargo de pasajeros, si no cuentan con un seguro o al menos una reserva técnica registrada ante la Secretaría de Comunicaciones, bueno, hoy ya no se llama Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se llama Secretaría de la Infraestructura. Si no tienen registrado un fondo de garantía, no operan, no les dan la concesión. Entonces, dependiendo de la localidad, existe la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil en algunos casos. Y la pregunta obligada es, ¿cómo sabemos si yo soy un beneficiario de una eventualidad? Por ejemplo, yo no soy parte del contrato de seguro, ya dije, porque tengo el carácter de beneficiario. ¿Cómo puedo saber si existe una póliza de seguro? ¿Qué elementos tengo para poder conocer si la persona que me dañó tiene una póliza o no de seguro de responsabilidad civil? Y esa es creo que la pregunta que muchos de ustedes se hacen y con lo que los abogados litigantes que llevamos este tipo de asuntos nos topamos con pared, porque no hay un registro nacional de seguros, no existe como tal. Tenemos que acudir a instancias a pedir esa información. ¿Cuáles instancias? A mí lo que me ha funcionado es ir a Conducef, no porque quisiera yo negociar, porque a veces Conducef no nos da la solución al conflicto, sino para obtener información. Si es un seguro de vida, la Conducef, con el acta de defunción y el nombre del beneficiario, tiene la obligación de darte la información si existe un seguro de vida a tu favor. Pero en los seguros de responsabilidad civil, lo que haces es, primero, en esa entrevista que tú tienes con el cliente, en esa primera entrevista, tú le preguntas, en el momento del hecho, ¿algún ajustador se acercó? Usted se dio cuenta que entró, normalmente llegan con su carrito y sus emblemas del tipo de aseguradora que es. Le entregaron una tarjeta de presentación. Esa investigación que el abogado hace es importante para saber. Muchas veces el cliente dice, no, pues nunca los conocí, pero yo vi que llegó un carro con este logotipo. Entonces ya de ahí empiezas a buscar. ¿Qué se hace también? Se hace una reclamación directa a la aseguradora. Todas las empresas aseguradoras tienen por ley, por disposición legal, la obligación de contar con una unidad especializada de atención a usuarios. Se llaman Unidad Especializada de Atención. Y entonces se dirigen reclamaciones directas a esas empresas aseguradoras, solicitando que en tu carácter de beneficiario de la póliza requieres tanto la póliza del seguro como las condiciones generales, señalas tu domicilio, señalas los datos del siniestro que aconteció, la fecha, lugar, todos los elementos para que la empresa aseguradora diga, ah, sí, tengo registrado este siniestro, y entonces te pueda dar la información. Algunas aseguradoras sí te lo dan, algunas no. Pero con esa petición tú puedes pedirle al juez que lo haga por ti. Recuerden, la norma nos faculta a pedir la información cuando está a nuestro alcance y si no nos las dan, el juez lo puede pedir y entonces al juez no le van a negar esa información. ¿Qué otras fórmulas tenemos para poder identificar si existe o no? En el caso de seguros de vehículos, hay una asociación mexicana de instituciones seguros, por sus siglas AMIS. Tienen como un padrón en donde
tú metes el vehículo, o sea, el tipo de vehículo, su número de serie, creo que sus placas, y te buscan si tiene asegurada una empresa aseguradora. También he usado esa plataforma, a veces funciona, a veces no, sobre todo en seguros más viejitos, no, o en vehículos de años muy anteriores no me ha funcionado completamente, pero también es otra opción. Pueden ustedes entrar a AMIS, se llama AMIS la página, y ahí colocan los datos y te puede rajar si tiene un seguro y es esta empresa aseguradora en la que la está contratando. Y bueno, esos son los tips que yo les pudiera dar con respecto al tema de los seguros. Puedes saber que es un seguro obligatorio por la naturaleza de la asociación, la institución mercantil. Por ejemplo, si es escuela, forzosamente va a tener un seguro obligatorio. Si es transporte público de pasajeros, forzosamente va a tener un seguro obligatorio o bien un fondo de garantía. ¿Qué hacemos cuando no hay seguro en el transporte de pasajeros? Pedimos a la Secretaría de Infraestructura que nos diga si esa empresa tiene registrado un fondo de garantía, en qué institución bancaria la tiene y sobre todo a cuánto asciende el monto de la garantía. Esa información la presentamos, la solicitamos, nos sellan por medio de la oficialidad de partes de esa dependencia, te sellan de acuse. Normalmente son 30 días los que te dan la información y bueno, ya te lo entregan. Y si no te lo entregan con ese acuse, ustedes acreditan ante el juez que no te quisieron dar la información y entonces pides que el juez lo realice. Transporte de público también es obligada. Por ejemplo, el metro. En una ocasión nos pasó que se dio un accidente en el metro y no sabíamos qué aseguradora es la que estaba contratada. Sabíamos que por ley estaban obligados a tener un seguro. Entonces lo que hicimos es dirigir un escrito a las oficinas del metro para pedirles esa información. Identificamos a la persona, dijimos, sabes que esto pasó en el metro, en tal ruta, en tal hora, la persona estuvo así, incluso presentamos fotografías del evento, de lo que sucedió. Entonces el metro nos respondió y nos dijo, sí, mi asegurador es fulana de tal, mi póliza es esta, la cobertura es esta, te pido por favor que dirijas tu reclamación directamente a la aseguradora. Entonces, vean ustedes, a veces también por plataforma, en cuestiones, en situaciones de entidades pertenecientes al Estado por parte del INAI, también nos han dado información respecto a tipo de seguros obligatorios. Y bueno, esto es, como les dije desde un principio, una pincelada de lo que hablamos en las clases de maestría. Nosotros, por ejemplo, en la clase de maestría tenemos un módulo destinado únicamente al contrato de seguro, ya en el último semestre, porque si bien el derecho de daños tiene que ver con indemnizaciones, es decir, el fin último es reparar a la víctima, como fin último, que la víctima quede indemne, pues las aseguradoras juegan un papel muy importante para que se llegue a ese fin. Cuando no tenemos una persona solvente que se haga cargo de esta responsabilidad civil, entonces podamos tener una sentencia de papel muy bonita en donde se determine una cuantificación respecto a los daños de manera integral, pero si no tenemos una parte solvente que así lo cumpla, entonces esa sentencia difícilmente va a ser ejecutable. Recuerden que por deudas de carácter civil no se puede encarcelar a nadie. La reparación del daño, en la reparación del daño, las empresas aseguradoras juegan un papel muy importante y es por eso que lo involucramos en la maestría en Derecho de Daños, porque ahí en la maestría, en el módulo que nosotros tenemos dispuesto para este tema, les decimos el ABC
del contrato de seguro, les damos tips de cómo cobrar a las aseguradoras, les damos tips de cómo enderezar una acción directa en contra de la aseguradora, vemos temas procesales, vemos en la práctica qué se está llevando a cabo día a día para los efectos de que las empresas aseguradoras asuman ese rol de compromiso, ese rol de pago, y que el pago sea más oportuno, que no se llegue a tanto tiempo, ¿no? Actualmente las aseguradoras, yo conocí un abogado de aseguradora que me decía, es que la línea es no pagar. O sea, a nosotros como abogados de aseguradoras nos dicen, ¿sabes qué? Agota todas las instancias y si tenemos que pagar, vamos a pagar hasta el último. Y como piensan que solamente les pueden cobrar la suma asegurada, entonces dicen, si voy a pagar 3 millones ahorita, mejor los pago 3 millones a los 5 años que termine el juicio y van a ser los mismos 3 millones. Entonces, ¿para qué pago ahorita? Eso, y digo creen, porque muchos abogados también lo creen. En la maestría les vamos a enseñar cómo eso es diferente. Cuando haces uso de la norma que sanciona a las empresas aseguradoras y que además les aplica un tema de indemnización por mora e intereses moratorios por falta de pago en el cumplimiento de sus obligaciones. Y muchas veces esa indemnización por mora e intereses moratorios sobrepasa la suma asegurada, nada más, fíjense. Entonces, son muchas cosas que hay que ver en el contrato de seguro que cada vez van más en protección hacia la víctima o al beneficiario de la póliza, ese tercero dañado que, que no es parte de la relación contractual, pero al verificarse el siniestro entonces resulta ser beneficiario para los efectos de la indemnización. Entonces, en la maestría vamos a hablar de eso, vamos a hablar precisamente del tipo de seguros, los seguros obligatorios, los seguros voluntarios, qué onda con el reaseguro, qué responsabilidad tienen las empresas en este tipo de eventualidades y sobre todo identificar y saber quién es la empresa aseguradora cuando se ocasiona un siniestro. Y ahora sí, denme un minuto, ahorita vamos con las preguntas, ya vi algunas manitas levantadas. Denme un minuto. Déjenme decirles que la maestría va a iniciar este próximo 27 de septiembre con una clase magistral que tenemos proyectada para ustedes. Esa es para todos en general. Eh, Allí están los costos de la maestría. En clases presenciales, digo, virtuales, vamos a iniciar el día 4 de octubre. Y vean ustedes, es una maestría completamente virtual. ¿Por qué es virtual? Porque nuestros ponentes, no, algunos son nacionales y otros son internacionales. Esta maestría es los sábados de 9 a 1 de la tarde y dura 2 años. 2 años que vamos a estar en clases. El programa académico está diseñado para que ustedes inicien desde lo que son derechos humanos, este, vayan avanzando semestre a semestre hasta llegar ya en los últimos a talleres de litigación, un tema bastante procesal, la responsabilidad civil tanto de la empresa como de las aseguradoras, todo lo que tenga que ver con daño. Y déjenme platicarles, bueno, si me ayudas con los ponentes, vean ustedes, este es el programa académico, pero nuestros ponentes son ponentes tanto nacionales como internacionales. ¿Y por qué esto? Primero porque tenemos algunos alumnos que no son mexicanos. Tenemos ya en la maestría que estamos cursando, estamos teniendo alumnos colombianos, tenemos alumnos de Ecuador, de Panamá,
Entonces, ellos están interesados en nuestra maestría porque el derecho de daños es internacional. Si ustedes se dan cuenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene bastante influencia en el tema de daños en México. Simplemente la Ley General de Víctimas reconoce y adopta varios principios de estas sentencias de la Corte Interamericana, como aquellas medidas que se establecen para la reparación integral, como no solamente la compensación o conocida como indemnización, sino garantías de no repetición, de rehabilitación, medidas de satisfacción, y que van muy de la mano a lo que llamamos una reparación integral del daño. Entonces, en México se ha escrito poco al respecto. En México tenemos pocos diplomados, pocas maestrías. INDECAJ eh, es uno de los primeros institutos que ha obtenido el REBOE oficial para la maestría en daños. Es un tema de vanguardia, es un tema que cualquier abogado, ya sea civilista, penalista, se lleve a la cuestión administrativa, familiar, o bien vea el tema de responsabilidad civil, esta maestría les va a servir. ¿Por qué? Porque va direccionada a ver varios ámbitos del derecho, no solamente el penal, porque tenemos la falsa creencia de que el derecho de daños es solamente la reparación del daño que se pide derivada de un delito y que la tiene que pedir el Ministerio Público, en su caso el asesor jurídico, y se va a dar hasta que se determine la responsabilidad penal. Hoy en día ese pensamiento está superado. El derecho de daños tiene influencia en muchas materias, incluso los derechos del consumidor, que es una materia virgen y que también la vamos a ver en el plan académico que está diseñado para ustedes. Y les decía que en México se escribe poco al respecto. Al menos yo he tenido la oportunidad de salir al extranjero para especializarme en la materia. Y así como he salido para estudiar, he salido para comprar literatura, porque Argentina, Colombia, Chile van en avanzada en el desarrollo doctrinal en esta materia. El día de hoy yo he publicado mi primera obra, que se titula El Derecho de Daños en México. Tomó una parte general, y esta obra va encaminada a irlos llevando de la mano poco a poco de lo que es el derecho de daños aquí en México. Porque les digo, yo tengo aquí en mi oficina literatura vasta de este tipo de derecho, pero es de otros países. Entonces, ¿qué hice yo? Recopilar en este tomo, que es la parte general, lo más elemental, lo que ustedes deben de saber para empezar a caminar en esta senda del derecho de daños, y lo he nutrido con temas jurisprudenciales. Tiene una compilación de tesis que va desde la quinta época hasta la onceava época en torno a la responsabilidad civil y el derecho de daños. Entonces, ustedes lo pueden adquirir por parte de INDECAJ. Ahorita Ale les va a mandar en el chat la liga, tanto para la adquisición del libro como la información respecto a la maestría que estamos ofertando. Y esta maestría, déjenme decirles que tiene un plus, porque esta maestría tiene tanto la maestría del derecho de daños, que ustedes van a tener la posibilidad de titularse como maestros en derecho de daños, y la especialidad en responsabilidad civil. Es decir, INDECAJ les está ofertando una doble titulación, que ustedes pueden decidir si quieren la titulación en responsabilidad civil solamente como especialidad, y esta dura solamente un año. Pero si ustedes requieren titularse, ahí está la publicidad, vean ustedes, la especialidad en responsabilidad civil está por iniciar. Esta dura un año y es los días lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche. Esta solamente dura un año y las clases también son virtuales completamente por plataforma de Zoom.
y va a iniciar el lunes 13 de octubre. Entonces, para los que quieren optar por la maestría con la especialidad en responsabilidad civil, lo pueden hacer, pero para quienes quieren solamente la especialidad en responsabilidad civil, entonces van a iniciar el día 13 de octubre del año 2025 y esta especialidad solamente dura un año. Entonces, Sinteca les está ofertando dos, dos opciones, tanto la maestría como la especialidad. Ya dependiendo de lo que ustedes deseen y necesiten, se pueden inscribir. Y bueno, chicos, vamos a iniciar a dar respuesta a sus preguntas para, para poder darnos el tiempo de disiparlas todas. Adelante, Divina, eres la primera que levantó la mano. Te escuchamos. Si le pueden habilitar el micrófono, porque creo que no se escucha. Sí, nada más sería que acepte la solicitud del audio para que pueda aprenderlo. Ya la tiene. Te escuchamos. No te escuchamos. O si quieres anotarnos tu pregunta en el chat, porque no te escuchamos. Maestra, ¿a quién le dio el uso de la voz? Adivina, ¿A mí? ¿sí? Ah, Es que vienes buenos días, como doctora. Es Divina que pensé Carmen. que... Sí, Ok, sí, te sí, escuchamos. sí, maestra, muy relevante, importante toda la aportación que ha hecho, muy interesante la especialidad y la maestría. Bueno, mi pregunta sería la siguiente. Por ejemplo, pues como usted lo dijo, ¿no? Algunas compañías de seguros sí, regularmente ellos se van hasta lo último, ¿no? Para poder pagar, pero hay otras aseguradoras que sí, dependiendo del jurídico que te toque, que sí pagan cuando la parte que provocó el daño acepta esa responsabilidad. La aseguradora sí paga en ese caso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, aquí mi pregunta sería, como usted ya lo dijo, en un asunto igual de un siniestro en donde la víctima se gastó 10 millones de pesos para su recuperación, este auto no tenía seguro, la persona que le provocó, ¿no? El accidente. En ese caso, por ejemplo, ella se gastó 10 millones, pero ese señor era un mecánico que andaba probando su carro y no tenía freno, una camioneta, y choca contra ella y ahí no se pudo, pues prácticamente lo único que podían pagar eran 200,000 pesos, ¿no? Pero por ejemplo ahí la víctima se había gastado 10 millones de pesos. Ella tuvo 7 cervicales rotas y bueno, se fue a un hospital en Estados Unidos. Prácticamente, como nosotros le decimos la bebé, porque volvió a caminar desde gatear hasta eso, ¿no? Por ejemplo, en esos casos pues será muy bonita la sentencia que condene, pero pues no hay de dónde cobrarse, de dónde, ¿no? Hacer ese pago. Ahí, ¿qué opina? Ahí, ¿qué hubiera hecho usted en ese caso? No, pues definitivamente se le habla con la verdad al cliente y pues se le dice que no hay posibilidad de que se cobre una indemnización que probablemente se llegue a un arreglo, pero por montos menores, por el tema de que no existe un seguro, que es un particular, o tal vez investigar los bienes del particular, pero normalmente se le tiene que hablar con la certeza y con honestidad al cliente cuando eso sucede. Yo eso es lo que haría. Damián, adelante. Doctora, bueno, buenos días, muy interesante su plática. Fíjese que yo igual llevo un tema similar que, igual es de un accidente
el detalle está que, por ejemplo, la parte, bueno, dice la aseguradora que el carro que pegó al carro de ellos, pues huyó y pues ahora sí que por la vía penal, pues no teníamos ni por dónde. Pues ahí falleció, en ese accidente falleció una joven, pero pues ahí la aseguradora de la empresa de transporte dice que no iba a pagar porque su carro no tuvo la culpa. Y pues así que lo que hice fue demandar por la vía civil, responsable civil, y pues demandé a la empresa, a la aseguradora. eh, Cuando contestan, pues la empresa de transporte exhibe una póliza de 2,5 millones. La de aseguradora exhibe una de 3. Pero allí, bueno, el otro detalle está que el accidente fue en la autopista. No sé si de acuerdo a su experiencia, pues allí hay otra aseguradora de la autopista. No sé, si aplicarían la también. Claro, Ah, ajá, y porque también ve que la póliza viene de acuerdo a daños a pasajero, a viajero, a tercero. em, y viene por responsabilidad civil, que es el tope máximo, ¿no? No sé si aplicaría el mismo para todos. dependiendo de cada póliza. O sea, hay ocasiones que tenemos pólizas para garantizar un evento, la del seguro carretero, la del seguro responsable, y si tú eres pasajero, por ejemplo, el seguro del viajero, pensémoslo así. Hay que analizar si dentro de esas tres pólizas de seguro en cuál se ubica el evento, y cuando una póliza, por ejemplo, el seguro del tercero cubre una suma asegurada básica, la empresa concesionaria de la autopista tiene la obligación de entrar en exceso para cubrir lo que falte, ¿no? Pero tienes que analizar el caso concreto y sobre todo las pólizas y sus condiciones generales. Hay coberturas que dicen límite único combinado, también es un tema. Hay unas que dicen ampara la cobertura catastrófica, que eso es otro tema que tenemos que ver con lupa, y que de esa manera tú puedes hacerte allegar de medios para poder buscar una indemnización mayor y que sean varias las aseguradoras que cubran ese riesgo o esa eventualidad del siniestro. Gracias, estoy viendo en el chat. Muchas gracias por sus saludos, Verónica. Muchas gracias desde Sonora. Muchas gracias por conectarte. Buenos días a todos. La ley que cité dos, la ley sobre el contrato de seguro y la ley de instituciones y seguros y fianzas, que son las que normalmente rigen al contrato de seguro. Dice, si alguien ya está recién diagnosticado con cáncer, aún es posible la contratación de una póliza de seguro. Hay aseguradoras que sí lo hacen. Obviamente las primas van a fluctuar. Aquí lo importante es que no se engañe a la aseguradora, porque muchas personas contratan, dicen, no, yo no, yo estoy sano, quiero un seguro de vida, y resulta que en el momento de la eventualidad se quiere cubrir y la aseguradora no va a pagar porque hay falsedad en las declaraciones emitidas al momento de contratar la póliza. Entonces, lo que se recomienda es no falsear información y buscar la aseguradora que sí te cubra, aun y cuando la póliza o la prima sea mayor. Luego nos están preguntando. Muchas gracias por sus saludos. Gracias, de verdad. Este, dice, en una preexistencia, lo cual general que la aseguradora no cubra ese riesgo. Hay rubros de exclusiones y esos normalmente las establecen en las condiciones generales. Una cosa es la póliza de seguro, la carátula, la que nos presentan y que normalmente siempre traemos con nosotros, y otras son las condiciones generales, que es normalmente un cuadernillo adjunto en donde vienen todas las exclusiones
esto que les dije, la cobertura catastrófica, límite único combinado, que se entiende por determinadas conceptualizaciones. Entonces, esas condiciones generales son muy importantes que las tengamos y sobre todo que las leamos, porque es lo que va a regir al contrato de seguro. Entonces, en la eventualidad que se dé, si hay exclusión en las condiciones generales de manera precisa, tiene que estar bien determinada, sin lugar a dudas que esa exclusión está determinada para un determinado caso concreto, entonces la suma asegurada no va a poder ser cubierta por la aseguradora. Hay que identificar exactamente qué exclusiones hay en ese contrato de seguro. Daniel, te escuchamos. Sí, si puedes prender tu cámara para verte, Sí, sería genial. No te escucho. Creo que no. No te escuchamos, Daniel. Creo que tienes un problema con tu audio. Dice, lo que comentaba de la Ley Federal del Trabajo por el fallecimiento en salarios mínimos, ¿aplica también para empleados del gobierno municipal? Sí, sí, la Ley Federal del Trabajo aplica en caso de fallecimiento el 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo no diferencia si es para personas del sector público o privado. Son como que los parámetros generales mínimos que se establecen para el caso de muerte o incapacidad parcial y total permanente, que es el 492 o 497 de la misma ley. Dice, buenos días, excelente, muchas gracias. Hay una manita levantada que dice Motorola. Adelante, te escuchamos. Tienes que habilitar tu audio porque no te escuchamos. Motorola. Es que así aparecen en tu pantalla. Bueno, seguimos leyendo el chat en lo que habilita su micrófono. Dice, ¿cómo funcionan las empresas, organizaciones o grupos mutualistas? Porque son utilizadas según para garantizar los daños o lesiones, para obtener su libertad en caso de estar detenido. Pero esas son las que se compran por 500 pesos y ofrecen y salen, pero ¿cuál es su función y facultad? Mira, hay empresas aseguradoras que no son propiamente empresas aseguradoras. Normalmente los contratos de seguro que yo he visto no amparan cauciones, multas y el pago de este tipo de situaciones. Hay otras empresas que sí se dedican a amparar este tipo de situaciones, ofrecen representación legal y algunas el pago de cauciones, bueno, lo que antes se llamaba cauciones, pero normalmente las empresas de seguro no te amparan este tipo de eventualidades, te amparan indemnizaciones para pago de daños a terceros, pero no te pagan el tema de que te voy a pagar las multas por el tema de alguna detención o voy a pagar para obtener la libertad. Si a eso te refieres, lo que yo he visto es que ampara daños a terceros y siempre las multas están fuera, están excluidas en el contrato de seguro. Carla, no. ¿A quién tenemos? A Isela. Isela, ¿quieres participar? Adelante, te escuchamos. Gracias, buenos días, maestra. Muchas felicidades. La verdad, tiene una experiencia muy amplia en el tema. La felicito. Mire, mi pregunta está encaminada, ya la puse en el chat también por si no alcanzaba a participar.
En el caso de los terceros beneficiarios, cuando no tenemos el número de la póliza, usted nos refería que podemos acudir a diversas instancias. Conducef, pero Conducef nos requiere el número de la póliza. Si no lo tenemos, no nos acepta la reclamación. Otra vía es a través de la UNES. No sé si ahí me pudiera explicar un poquito cómo se puede ahondar por esa vía para poder obtener esa información. Si la Conducef nos tiene ese correo para contactarlos y nos los puede proporcionar a través de una petición o cómo te formulas. Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, lo que yo hago es hacer las dos cosas. Hago la reclamación a la aseguradora, a la unidad especializada. Obviamente, tu cliente te debió haber dicho, yo pienso que el asegurador es tal, ¿no? Porque ese día se acercó un ajustador, llenó su hoja de reporte, yo me di cuenta que era la aseguradora tal. Yo hago la reclamación directamente en un escrito libre a esa aseguradora. Eh, Independientemente de eso, también voy a la Conducef para pedir informes. A mí nunca me han pedido que la póliza de seguro, porque es lo que yo les digo. Soy beneficiario, o sea, yo les narro que una secuencia cronológica de los hechos pasó esto y la verdad ese día me percaté que se acercó un ajustador de esta aseguradora, quien no me refirió su nombre y todo, pero sí levantó un siniestro. Y yo como asegurado, digo, como beneficiario de la póliza, no tengo a disposición ese documento porque no me dieron copia y además no tengo esa posibilidad de saber el número de póliza ni tampoco el número de siniestro. Por eso te pido, Conducef, por tus medios que tienes, le notifiques sobre este siniestro y me señales fecha para que nos den la información y nos den la oportunidad de conciliar. No, nunca me lo han pedido, porque te digo, yo lo narro de esa manera. Y entonces, ¿qué hace Conducef? Manda el informe y manda a pedir el informe y ya la aseguradora ahí va a responder si tengo ese siniestro registrado o no lo tengo. Y en su caso tiene que mandar la información que respalde su informe. Y es ahí donde ya saco copia certificada y ya lo presento en el juicio. A veces ni me espero a la audiencia de conciliación. Muy bien. Gracias. Sí, Isela, gracias. Daniel, a ver si ahora sí te podemos escuchar. Ahorita voy contigo, Divina. Sí, nuestro problema se me fue la señal. Sí, le Ajá. comentaba que me interesa inscribirme a la maestría, Ah, qué bueno. a ver si puedo tener contacto con alguien y comprar el Sí. libro de responsabilidad civil. Y también hacerle una pregunta muy rápida, muy breve. Acá en la Dígame. Sierra Norte de Puebla, yo soy de Puebla, de Ujú. Huauchinango concretamente, hay una carretera que es la parte de la Interserrana, que se paga cuota. Es un tramo como de unos 6 kilómetros, 7, pero ya han permitido la este, intromisión de tráfico de los puntos de los pueblitos que están aledaños a la pista y han causado accidentes. Entonces uno paga su caseta y constantemente encuentra uno vehículos que se van atravesando en esa mini pista, vamos a decirle así, o vía rápida, es de 2 carriles. Y ¿qué tipo de responsabilidad civil se puede incoar o fincar a los administradores de la pista, maestra, en este caso? Porque pues ya ha habido accidentes y el riesgo es alto para los que circulamos por ahí. Es una carretera de cuota. Es el tramo a ver si lo ubica usted, de ahí de Apizaco, de Tlaxcala, límites de Puebla con Tlaxcala, por el lado de la Sierra Norte. Es el lado que da de Tlaxcala al Tejocotal, que limita con Hidalgo también, limita con Huauchinango. Le llaman las tres Huastecas, ahí. Ujú. En Ok, ese tramo de pista se da ese problema. mira, si tú lo que quieres es quejarte, primero tienes que identificar a qué empresa está concesionada ese tramo carretero para identificar si es Capufe, si es Arconorte, si es alguna concesionaria.
Ya que la identificaste, lo que debes de hacer es una reclamación, queja ante las oficinas de esa concesionaria. Capufe, por ejemplo, tiene sus oficinas en Cuernavaca, Morelos. La identificas, ¿no? Y Ujú. presentas tu queja. Ahí estamos hablando de que el evento no se ha generado, ¿no? El riesgo no se ha generado. Pero si por esta situación se genera un accidente en ese tramo carretero, definitivamente es responsable la concesionaria, porque acuérdate que la concesionaria de Caminos y Puentes Federales tiene la obligación no solamente del mantenimiento, sino tiene la obligación de verificar que la carretera esté en buen funcionamiento, que no haya deslaves, que no haya derrumbes, que no haya semovientes, que estén apuntaladas, ¿no? Cuando hay cerros y no pueda haber deslaves que pongan en riesgo a las personas que estén haciendo uso de la carretera. Entonces, si el riesgo no se ha verificado, sí lo puedes solicitar para los efectos de que se verifique. Serían como pasos clandestinos, ¿no? Porque tú como Así es. usuario de la cuota Ujú. pagas tu peaje y hay quienes no Sí, lo realizan. Entonces puedes pedir que se revise o se realice un tema de verificación con respecto a esos pasos clandestinos. No sé, a mí se me ocurre sacar fotografía de esos pasos clandestinos, cómo están siendo usados y sobre todo que están poniendo en riesgo a la colectividad. Pero primero identificar a quién está concesionado ese tramo carretero. sí, maestra. Sí, Ujú. muchas gracias. ¿No? ¿De Sí, qué? muchas gracias. Jesús Malacara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola maestra, buenos días. Buenos días. Este tema que está exponiendo el día de hoy, maravilloso también, como todos los demás. Este lo vamos a ver seguramente, ya estoy por terminar mi primer año de la maestría, seguramente lo vamos a ver en temas próximos. Debo decirle que para los compañeros que están ahorita en el curso, en esta plática, ha sido para mí maravilloso el cursar esta maestría, ya que ha incrementado mucho más mis conocimientos. Y lo bueno que usted hace en clases o los maestros que llevamos en clase, en documentarnos con tesis de la Suprema Corte, con ejecutorías, eso también es de gran aprendizaje y es el que casi todos debemos de realizar. La felicito mucho, maestra. Tuve la oportunidad también de comprar su libro, es el cual estoy revisando continuamente. Gracias, maestra. Gracias, Jesús. Pues efectivamente, Jesús es uno de nuestros alumnos de lunes y martes de la maestría de nuestra segunda generación del grupo de maestría en Derecho de Daños. Y qué bueno que estás con nosotros, Jesús. Gracias, de verdad. Aparte es un alumno destacado, ¿eh? Nos dota de mucho conocimiento, mucha participación en todas las clases. De verdad, pues no se van a arrepentir quienes les interese inscribirse. De verdad, son temas selectos, son temas de vanguardia y lo que yo les digo es oro molido, ¿no? Después de 20 años de litigio en esta área, en el tema de derecho de daños, pues ya les podemos platicar un poco de la experiencia vivida y además, pues sobre todo un plan académico que les da las bases para poder litigar este tipo de asuntos. Otra vez, Divina, te escuchamos. Adelante. ¿Usted conoce alguna aseguradora que sí asegure a personas después de los 50 años con alguna enfermedad de persistencia? La verdad no, no me he metido a ese rubro, pero bueno, podrías investigar. Creo que MetLife tiene coberturas así, me parece. ¿Quién? ¿Perdón? MetLife. Si quieres, No. Bueno, me, voy a checar porque ya había hablado y no. me dejas tus datos y te puedo contactar con una persona que a lo mejor te pueda Sí, apoyar. maestra, ¿se lo dejo en el chat? ¿O Me dónde? los ¿O dejas en cómo? el chat. Ajá, sí, en el chat y ya te puedo contactar con alguien. ¿Sí? Sí, sí, maestra, Luego, aquí se lo pongo.
por favor. Luego, tiempo de prescripción. Esta pregunta va, para Isela, que nos está preguntando sobre el tiempo de prescripción que marca el artículo 81 sobre la ley del contrato de seguro. Los términos sobre prescripción ya se han estado ampliando, ya no están en un término tan riguroso. En el caso, por ejemplo, de seguros de vida, se amplió a, bueno, no seguros de vida, sino seguro contra la integridad personal. Ese se amplió a 5 años. Tiene una razón de ser. Los seguros de vida normalmente dice que para reclamarse son 5 años, o sea, es como que lo normal. Entonces, cuando hay daños a terceros y que repercuten en su integridad, la ley dijo, bueno, la jurisprudencia interpretó ese artículo en base a que, ¿por qué en un seguro de vida, cuando el seguro, el fin último es, si yo me muero, me indemnizas, tienen 5 años para reclamarlo? ¿Y por qué en el seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, cuando afecta a la integridad, tiene solamente 2, aun y cuando la persona fallezca, ¿no? Entonces, la jurisprudencia dijo, es un trato diferenciado sobre un tema igual, y aplicó en un criterio precisamente que, tratándose de la integridad física, en donde tú reclames a la empresa aseguradora, no va a operar la regla de los 2 años, sino va a operar la regla de los 5 años para poder equilibrar esas situaciones que siempre en seguro de vida ha sido el término para reclamar 5 años. Entonces, esta tesis no creo, no tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo. Ahora que, que terminemos la sesión, voy a dejar los precedentes. Ya saben que siempre en el chat yo les dejo el material de lo que hemos estado platicando. Les dejo los precedentes sobre prescripción en el tema de seguro para que vean ustedes cómo también hemos estado evolucionando en esta materia, y los términos de los 2 años ya no se encuentran rígidos, establecidos, porque se entiende que muchas veces ese término, sobre todo tratándose de integridad física, está muy reducido, porque ¿qué hace la persona? Pues primero requiere que su atención médica, no está buscando una atención legal para demandar una aseguradora. De manera inmediata lo que pretende es que se restablezca su salud, tanto física como emocional, y ya después vemos. Y resulta que ya prescribió, porque los 2 años eran muy restringidos y limitados. Entonces, la jurisprudencia ha realizado interpretación a estos dispositivos y se ha ampliado cuando se trata de integridad física. Ajá. Eh, Nos preguntan, ¿en la especialidad también se tomarán esos temas? Sí, pero la especialidad ya es nada más meramente procesal. Sí entra el contrato de seguro, por supuesto, pero en la especialidad ya no vemos desde el inicio como lo que es la teoría de la responsabilidad civil, derechos humanos, eximentes, todo eso, ¿no? La especialidad nada más es meramente procesal, por eso dura 1 año y va más enfocado al tema de cómo litigar estos asuntos con talleres de litigación, y dura 1 año solamente. Eh, Pedro, adelante, te escuchamos. Y buenos días, doctora. Buenos días, excelente ponencia, como siempre. Voy a ser Gracias. breve. Solamente respecto a lo que nos está hablando de los términos, que ese es el problema, sobre todo en de la reparación del daño integral de cualquier víctima. Lo cierto es, ahí nada más corríjame. Esto es a partir que una vez queda fijado el monto total, ¿no? Porque, bueno, tengo algunos asuntos en ese tema y en este caso no se ha convalidado, vaya, no se ha llegado a un acuerdo sobre precisamente la reparación del daño. Es decir, estos 5 años van a empezar a partir una vez que la víctima o ofendido admite ese monto en específico. Tú me estás hablando de un acuerdo reparatorio en donde ya se pactó sobre la reparación del daño.
No, el término para el cumplimiento del mismo. Es decir, la aseguradora hace una oferta, la Ajá. víctima o el afectado dice, bueno, órale va. Sin embargo, aquí el proceso ya se ha alargado mucho, es un tema ahí en Jalisco, pero es porque precisamente la aseguradora está en el estira y afloja, que paga o que no paga, y evidentemente pues ya se causaron varios daños al proyecto de vida de las víctimas. Entonces, mi pregunta, por eso la decía, ese término de la temporalidad es a partir de la aceptación por ese monto, Sí, porque no ya, lo ha sí. fijado el juez, no lo ha fijado el juez Y no todavía. lo han documentado en nada. O sea, todavía no hay acuerdo ni Eh, convenio de pago. no, hasta este momento no, pero la importante y medular de este tema es la copia autentificada de la aseguradora. Eso es parte fundamental por la cuestión de la responsabilidad, de la afectación. Es un hecho de tránsito terrestre, muy común en materia penal. Sí. Mira, las formas que nosotros utilizamos para la interrupción de la prescripción, para que la aseguradora ya no se haga para otro lado y diga, ah, ya pasaron los 2 años, ya no te puedo cumplir, o los 5, no sé. Lo que hacemos es la reclamación ante la unidad especializada. Lo que yo te recomiendo es que independientemente que estén en el estire y aflojo sobre el monto a pagar, tú dirijas una carta a la empresa aseguradora haciendo la reclamación formal. Es decir, oye, pues están locos y ya estamos arreglando, porque esa reclamación que se presenta interrumpe la prescripción. Entonces, mi recomendación es para que no te vayan a sorprender de que el tema de la temporalidad y a la mejor hora te digan ya está prescrito, eh, realices una reclamación directa a la aseguradora con todos los elementos del hecho y si tienes el siniestro y si tienes la persona que te está atendiendo y el ajustador y todo, tú le digas, bueno, ya, necesito que me pagues y esta es una reclamación mal para que ya después no tengas problema con el tema de prescripción. Eso es lo que yo haría. Sí le agradezco, doctora. Buen día. Buen día. Dice, buen día, maestra. Una duda, Carolina. Dice, respecto al seguro de vida, en el caso de que un asegurado deje como beneficiario a su entonces esposa, en ese momento posteriormente se divorcian, sin embargo, no modifica la póliza, posteriormente retoman la relación, ya no vuelven, ya no se vuelven a casar, sin embargo, viven en unión libre. ¿Qué pasaría si el titular de la póliza, dejo ver, eh, llega a fallecer? Fíjense que esa es una muy buena pregunta, porque el tema de los beneficiarios de la póliza no tiene que ver con la sucesión. Es decir, tú tienes un contrato de seguro y tú puedes designar a beneficiario a quien tú quieras y eso se debe de respetar. Si no hubiera beneficiario en la póliza, o sea, si no existiera en la póliza, entonces sí, por vía de sucesión. Pero si el asegurado determinó como beneficiario de la póliza a una persona determinada y esta persona después se divorcian o vuelven a vivir juntos, etcétera, los que aparezcan en la póliza como beneficiarios son a los que se les va a entregar la suma asegurada, independientemente de la cuestión civil que hayan tenido o dejado de tener. Entonces, si él no modificó la cuestión de los beneficiarios en su póliza de seguro, aun y cuando se haya divorciado, la beneficiaria va a seguir siendo ella. Y si él llegara a fallecer, la beneficiaria va a ser ella, aun y cuando exista un acta de divorcio o la disolución del vínculo matrimonial. Porque ahí lo que importa es la voluntad de quien quiso ese asegurado poner como beneficiario. Sí, a ver, Damián, adelante, te escuchamos. Gracias a todos. Los costos de la maestría, bueno, les van a mandar el link. También, chicos, los que aún no estén en el chat de Respondiendo al Daño, por favor, Ale, si les puedes poner la liga para que se unan, porque ahí les voy dando material, ahí
les presento jurisprudencia, les doy los avisos de las próximas transmisiones y creo que es una forma más fácil de comunicarnos. Bueno, tenemos una última pregunta. Damián, ¿te quedaste con la mano levantada o nos quieres Sí, preguntar? doctora, nada más en cuanto comentaba ahorita en cuanto a la sucesión, en este caso cuando no hay, la persona extinta no haya dejado beneficiario, los familiares pueden demandar vía responsabilidad civil sin agotar la sucesión, porque incluso me parece que hay una jurisprudencia donde dice que no es necesario, agotar porque eso denegaría el acceso a la justicia, algo así. Así es, así es. Una cosa es el seguro de vida, que necesariamente tiene que tener un beneficiario, ¿no? Ese por ley. Entonces, el seguro de vida a fuerza tiene que tener su beneficiario y eso lo se establece en la póliza de seguro. Pero el seguro de responsabilidad civil, que es algo diferente al seguro de vida, ese no requiere que tú tengas un beneficiario. ¿Por qué? Porque no sabes a quién vas a dañar. O sea, tú lo contratas para una eventualidad que puede darse o no puede darse. El tercero dañado, que es en sí al que atropellaste o al que le causaste el daño, ese en el momento en que se verifica el siniestro tiene el derecho de reclamar. Si la persona falleció, pueden demandar sus parientes más próximos, por supuesto, a quienes le corresponda ese derecho, ya sea por virtud de un daño moral, pero antes sí, fíjate, antes sí demandábamos con juicio sucesorio, pero la jurisprudencia hoy ha interpretado que no es necesario porque esa indemnización nunca entró al haber hereditario. Esa indemnización no formó parte de la herencia de esta persona, sino que nació como consecuencia del hecho dañoso. Luego entonces, al no revestir o no entrar dentro de la masa hereditaria, no tiene por qué haber la obligación de demandar con un juicio sucesorio si no está reclamando parte de la herencia, si no está reclamando una indemnización que se generó precisamente derivado del fallecimiento de esa persona y las condiciones como se dieron. Carlos, adelante. Adelante, adelante. Sí, profesora, discúlpeme. Buenos días. No te Eh, preocupes. la pregunta es la siguiente. ¿Una empresa transnacional tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para el caso de que esta persona moral no cumpla una sentencia condenatoria? Es decir, por una u otra razón, la persona moral no ha pagado, dice que no tiene recursos, que no se le han autorizado. Es una serie de situaciones que ya llevan casi un año que no se ha cumplido con esta sentencia. Entonces, mi pregunta es, ¿este tipo de personas morales que dan servicio al público, transnacionales, tienen la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para que cubra estas situaciones, para que, digamos, haya una manera también de presionar y obligar a esta persona moral a que dé cumplimiento con esta resolución jurisdiccional? Pues acuérdate que los seguros son antes del evento, o sea, deben ser contratados anteriores. Una aseguradora nunca te va a contratar algo que ya pasó. En esa tesitura, si tú ya tienes una condena y dependiendo de la empresa, tú quieres que ésta contrate un seguro para que te pague, creo que va a estar muy difícil. Sin embargo, ¿qué haría yo? Si esta empresa, por ley, tienes que identificar si la ley la obliga a tener un seguro obligatorio para funcionar y esta no lo tiene, aconteció el hecho y no lo tuvo, entonces puedes, dependiendo de su giro, pedir una sanción administrativa. Te pongo un ejemplo. Nosotros demandamos a un hospital por responsabilidad civil. Resulta que en esa entidad donde nosotros demandamos al hospital, tenía la obligación de tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil para el funcionamiento. Resulta que no lo tenía. ¿Qué pasó ahí? O sea, hubo algo por debajo del agua, ¿no?
Entonces denunciamos ante las autoridades administrativas, en este caso era COFEPRIS, que este hospital estaba funcionando sin los temas administrativos que debía de cumplir. Entonces les echamos a COFEPRIS y logramos negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque las sanciones, la suspensión, todo lo que hace COFEPRIS, pues sí los limita. Entonces, mi recomendación es esto: identifiques el rubro de esa empresa que dices que es transnacional. Si para sus fines necesita un seguro obligatorio y esta no lo tuvo, pues denuncies esa irregularidad ante las autoridades correspondientes para efectos de sanciones, y eso hace presión y puede llegar a que te paguen. Muy bien, chicos, estamos sobre el tiempo. Los datos de la maestría, de la especialidad, ya están en el chat. De cualquier forma, en el chat del grupo que tenemos de WhatsApp, los voy a poner, los voy a subir para que ustedes tengan toda la información. Y si tienen alguna duda directamente con el instituto, tienen los teléfonos, también ya se los dejaron ahí. Y nos vemos la próxima semana. Vamos a entrar con un tema también muy interesante en el tema de la reparación integral del daño. Entonces, no se lo pierdan. Muchas gracias por estarme acompañando esta mañana y nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Platicando y Respondiendo al Daño, encuentros jurídicos con una servidora y amiga, Marisol Martínez Reyes. Estamos en contacto. Que tengan un excelente día. Hasta luego.